tenemos todos estos chicos a la inspección, a la palpación, a la percusión, a la auscultación y el examen clínico por aparatos, sistemas, sobre todo músculos esqueléticos. Generalmente en reumatología lo que más valoramos son tres cosas importantes. La inspección, ver al paciente desde el primer momento que entra al consultor, a la entrevista, ¿no? La palpación es un una parte muy importante porque ustedes en el tiempo se darán cuenta que para al diagnóstico de enfermedades musculoesqueléticas van a necesitar apoyo hoy en estos tiempos de la ecografía, pero yo soy de los médicos antiguos. Sí, leo ecografías y todo lo demás, pero no hay nada como tu mano. Tu mano va a ser tu transductor. La palpación es el mejor transductor para hacer un buen eh, hallazgo de clínica, de lesión, de ligamentos, de tendones, de bursas, ¿ya? La percusión en algunos casos, ¿no? La auscultación más que nada lo dejamos cuando hay enfermedades sistémicas, las complicaciones como en el caso de la vasculitis, la lupus eritematoso sistémico, ¿no? Enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿no? Eh, y, y básicamente el examen clínico del aparato locomotor. Inspección, palpación y el examen clínico del aparato locomotor, como decimos, dirigido, puntual, al grano. Y eso lo van a ir mejorando en el tiempo a medida que ustedes sigan entrenando y practicando constantemente. Nunca dejen pasar la oportunidad de tener un paciente reumatológico para sacarle provecho a esto. Desde la postura, ustedes se dan cuenta que probablemente puede estar pasando. Es como cuando en medicina interna, ¿no? Entra y vemos el ceño fruncido. Y automáticamente a veces pensamos, este paciente es estreñido, ¿no? Entra en una conversación y el paciente tiene un aliento de manzana podrida. Podemos estar pensando en una cirrosis diabética, ¿no? Cosas como esas también nos ayudan en reumatología, lo que es el solo hecho de observar, ver, inspeccionar. ¿Ya? Empezando entonces, para una introducción, puedo decirles a ustedes que para el diagnóstico de enfermedades reumáticas necesitamos integrar una historia clínica completa, exhaustiva, sin preguntoncitos, clave para un diagnóstico apropiado, ¿no? Y cuando digo que debe ser exhaustivo, lo primero que preguntan ustedes cuando entra a un paciente reumatológico, porque entra con sus dolencias, con sus dolores, ustedes sintonicen con ellos. Sintonicen en el sentido, pónganse un ratito en su lugar de ellos. Inviertan el papel, que ustedes están entrando con su molestia y quisieran encontrar ese alivio a esta molestia, a este dolor, a esta fatiga que yo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, para entrar en empatía, para estar en armonía con el paciente, ganen la confianza del paciente, ¿ya? No estén muy herméticos, muy serios, porque a veces los pacientes dicen, doctor, no me dejan hablar con las justas. Ya señora, siéntese y escúcheme, y la técnica le va a explicar el tratamiento. Siempre hay un poquito de tiempo, chicos, siempre, siempre. Entonces, en ese sentido, preguntar desde el inicio, ¿cuál es su nombre? Y si se llama Matilde, siempre, señora Matilde, tome asiento, es un gusto tenerla acá. Bien, cuénteme cuáles son sus problemas, ¿no? Algo siempre te van a omitir, pero diríjanle ustedes, si eso ustedes ya están llevando la semiología. Entonces, siempre marquen en su cabecita cuáles son sus antecedentes suyos. ¿Es hipertensa? ¿Es diabética? ¿Sufre de tiroides? ¿Ha tenido tuberculosis?
porque va a ser clave de esa recopilación de datos para que ustedes puedan hacer una unidad clínica con todo el laboratorio y llegar a un diagnóstico, ¿ya? Un diagnóstico adecuado, apropiado. Y para esto resultará útil diferenciar algo muy importante, este cuadrito que les voy a presentar. Determinar si hay un síntoma o hay varios síntomas. En reumatología se dice si el proceso es monoarticular, oligoarticular o poliarticular. Cuando digo monoarticular es una sola articulación, ¿no es cierto? Oligoarticular, 2 a 3 articulaciones. Poliarticular, mayor a 3 articulares. Entonces, el solo hecho de decir, doctor, yo tengo un proceso de dolor de tipo inflamatorio, con dolor, con rigidez, con tumefacción, de solo un dedito. Y si me dice, es toda mi mano, toda mi muñeca, y como a veces dicen en provincia, doctor, toda la coyuntura me duele. Yo les digo porque en la sierra se expresa, nuestra gente expresa así, doctor, me duele todas mis coyunturas. Tengo reumatismo, dicen, ¿no? Entonces, uno ya canaliza ese problema. Entonces, tú vas dirigiendo si es una sola articulación, son de 2 a 3 articulaciones, son muchas articulaciones. Inclusive a esto yo le agregaría, son articulaciones pequeñas, son articulaciones mayores. Si la sintomatología es local, es generalizada, es muy importante en reumatología, porque me puede hablar mucho de enfermedades de inicio sistémico, si comienza con síntomas generalizados, como la fiebre, ¿no? Con dificultad, qué sé yo, hoy en día con la respiración, con lesiones de tipo petequias, no solo edema, asociado a petequias purpúricas. Otra cosa muy importante, si los síntomas son constantes, doctor, el dolor no calma, no cede, estoy haciendo mi actividad, me duele. Me voy a acostarme, me duele. Me siento, me duele. O sea, es un dolor constante. Esos síntomas, más adelante los iremos entendiendo, o son periódicos, intermitentes, como el carro. Se prende, se apaga, se prende, se apaga. Doctor, se prende cuando hago actividades, cuando subo las escaleras, cuando lavo la ropa, cuando estoy incumplido. Pero cuando estoy echadito está tranquilo. Son datos muy importantes para poder determinar patología reumatológica. Si existe o no un compromiso sistémico, será muy importante. Doctor, tengo una enfermedad de fondo, tengo diabetes, ¿no? Muchas veces los pacientes reumatológicos, a veces que ustedes van a encontrar, ya están diagnosticados, pero simplemente vienen a quejarse por la sintomatología actual que vienen a presentar. Pueden tener lupus, pueden tener vasculitis o enfermedades mucho más raras, ¿no? Como el tacayazo, qué sé yo. Se me escucha claro, ¿verdad? Sí, doctor, todo claro. Si el compromiso articular es simétrico, asimétrico, una sola articulación o bilateral, este en reumatología juega un papel muy importante, porque cuando queremos hacer un diagnóstico que va a estar en la segunda parte, que les voy a explicar ya después de todo hablar esto, la segunda parte del sílabo, que es el síndromes articulares y planteamiento diagnóstico, ya está cantado aquí.
¿Qué significa? Si los síntomas es, es simétrico o asimétrico. Generalmente todo paciente en el artritis el paciente en artritis reumatoidea siempre entra, doctor, tengo dolores en mi mano derecha, que todas las mañanas me acompaña, que no puedo cerrar el puño. Algunos dicen así, ¿no? Algunos te dicen, doctor, me siento como si estuvieran guantes de box. Está rígido, está entumecido. Desde que te dice eso, ya tú puedes decir es asimétrico. Porque si me dice ambas manos, no, es simétrico, ambos lados, ¿no? Por eso dice uni o bilateral. Ya me está diciendo mi diagnóstico. El mismo paciente ya te está cantando ya el diagnóstico. Y si eso asociado, dice, no, tú agarra y dice, dígame sus antecedentes familiares. ¿Usted tiene mamá, papá, que tienen enfermedades reumatológicas o enfermedades reumáticas? Y ellos a veces te comentan, ¿cómo es la mano de tu mami? ¿Cómo es la mano de tu papi? Porque muchas veces, a veces el paciente confunde la artritis con la artrosis. A veces algunos peor todavía, no saben qué es la artrosis, qué es una osteoporosis, qué es una artritis. Y ahí viene la confusión. Y es por eso que en reumatología a veces es un arte y es a veces bien difícil diagnosticar con precisión. Porque aparte de todo esto, hay una gran variedad de enfermedades, ¿no? Las famosas enfermedades reactivas, la artritis reactiva, que ustedes se darán cuenta en el tiempo que conversaremos más adelante, que son dolores ocasionados por procesos infecciosos de otra parte de las articulaciones, que tengo una faringitis estreptocócica del grupo beta hemolítico, ¿no? Que ocasiona dolores articulares. He tenido tuberculosis, enfermedad de Johnson, dolores articulares. Entonces, como les voy diciendo, es importantísimo preguntar minuciosamente todas esas cosas. Sí, chicos, porque eso les va a ayudar muchísimo a diferenciar de otras cosas y no encasillarse. Ya, es artritis. Ya, es artrosis. Yo les comento esto porque yo he encontrado casos en el transcurso del ejercicio de la especialidad donde mis pacientes me dicen que han sido diagnosticados de artritis reumatoidea e inclusive reciben biológicos de alta gama, rituximab, etanercept, infliximab, todos esos medicamentos biológicos, ¿no? En el cual ella tiene recibiendo medicamentos biológicos y según ella tiene artritis reumatoidea. Y cuando ustedes se dan cuenta y dicen, no, pero bien raro, una artritis reumatoidea de esa naturaleza, pero nunca me han explicado a mí que esto se presentara así. Porque la artritis reumatoidea siempre inicia con un dolor articular unilateral, con rigidez, con autoinfección, ¿no? Asociado a ciertas elevaciones laboratoriales, de reactantes de fase aguda, que en algún momento podría haber dado. Yo me encontré con una paciente que era maniática de contar todo lo que se hacía. Y en todo su file nunca encontré en base a qué le diagnosticaron una artritis reumatoide. Y yo les podría asegurar que eso fue una artritis reactiva, pero ya le pusieron nombre completo, artritis reumatoide. Y para evitar eso, uno tiene que ser muy minucioso, explicar al paciente. Y eso va a dar
tranquilidad al paciente. Si los síntomas son agudos, de forma brusca, o si son molestias crónicas, leves o marcadas, si hay historia familiar, lo que les decía de antes. Posibles factores desencadenantes, agravantes, que mejoran o empeoran. Doctor, me voy al norte y me meto a la arena caliente, mejora. Todos me han diagnosticado de artritis, pero excelente, me va. ¿Por qué creen, chicos? Yo, yo en mis prácticas preprofesionales, antes de acabar, siempre me gustaba estar en la costa, en la sierra, en la selva. Era vacaciones y me iba a hacer infecciosas a la selva. Tenía otras vacaciones y me iba al norte, a Piura, que es la tierra de mi mano. Y también me iba a Huancayo, que es la tierra de mi padre. Y en el tiempo me daba cuenta que las características clínicas no son iguales, pese a que tengan un mismo diagnóstico. Tendrán artritis reumatoidea, pero el de artritis reumatoidea, el de la sierra, el de Cusco, el de Huancayo, que tienen altura, se comporta muy diferente al del norte, al de la selva o al de Lima. Son muy diferentes y que eso no lo van a ver en ningún libro. No está escrito. Por ahí habrá comentarios, pero no. Eso va a depender mucho de ustedes. Y en base a eso, inclusive ustedes definirán qué es lo que le mejorará al paciente para un tratamiento adecuado. ¿Ya? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Doctor, una consulta. Eh, doctor, Dime. ya. Con respecto al proceso poliarticular, usted dijo que es más o menos cuando es la afección de mayor de 5 articulaciones, ¿cierto? Pero Ujú. mi consulta va, ¿cómo es que se cuentan estas articulaciones? O sea, por ejemplo, digamos, si la paciente tuviera una artritis en la articulación metacarpofalángica distal del primer dedo, se consideraría uno Ujú. y otra afectación también metacarpofalángica proximal en este caso, igual del mismo dedo, ¿ya se considerarían dos articulaciones o lo cuentan Por por uno lo grupos de articulaciones? cuentas por uno, dependiendo el primero, segundo, tercer dedo. O Falange. sea, si digamos sería metacarpofalángica, del primer dedo sería uno, del Ujú. segundo dedo sería otro. Claro. Cuentas por dedos. Ah, ya, Cuentas. por dedo. Ujú. Sí. Ya, doctor, gracias. Ok. Bien. El grado de incapacidad funcional, como decimos, el rango osteoarticular, con limitación al movimiento. Eh, si la sintomatología es local o es generalizada. Generalmente, cuando es local, las molestias a veces remiten solos. Cuando es generalizadas, a veces se complica y a veces tenemos que buscar echar mano a muchos factores, a otras patologías. Ujú. Hacer una inspección general, lo que le decía antes, ¿no, chicos? La postura. Desde el primer momento que entra el paciente, observar al paciente de frente y valoramos el cuello, ¿no? Y a veces pacientes se dan cuenta cuando uno tiene tortícolis o tiene desviación de la columna,
tiene una flexión anormal, ¿no es cierto? Entonces, desde que observo y ya me estoy dando cuenta, doctor, tengo una molestia a nivel cervical que se irradia mi brazo. ¿Cómo no? Pues si está comprimido, está pinzado, sus cervicales principales a nivel de C6, C7. ¿Cómo no va a presentar eso? Necesito inclusive sacar radiografía. No, no, no. Obviamente por rutina tú vas a decir, ya sé de qué se trata. Y por tanto, la postura, el movimiento, el balanceo del cuerpo está rígido o tiene movimiento pasivo. Sus movimientos son simétricos. Ujú. Lesiones cutáneas, muy importantes. Veo nódulos, complicaciones de enfermedades sistémicas. Tiene psoriasis. Estoy pensando en artritis psoriásica. ¿No? Tiene alas de mariposa con dolores articulares. Primeros síntomas. Creo que estoy hablando de un lupus. Puede ser, no lo sé. Estamos entrando a buscar, a armar el futuro diagnóstico, ¿no es cierto? Viene con deformidades de las extremidades, el eje sobre todo, ¿no? Cuello de cisne, cuello embotado. Ese ya es un diagnóstico cantado, ¿no? Es una artritis deformante. El estado de nutrición implica, sí, también tiene apoyo. La posición del cuerpo, ¿no? La postura del cuerpo. Nos habla mucho para ir buscando esas características clínicas de un buen examen físico. Que lo tienes que describir, lo tienen que describir ustedes, ¿ya? Entonces, para un buen examen articular hay que tomarnos nuestro tiempo, nuestra paciencia. Lo que es una buena inspección, lo que les decía, palpación y los movimientos articulares. Realmente no percuto, no ausculto, raras veces si es que encuentro casos sistémicos, ¿no? Pero generalmente lo que no debe pasar en artritis, en reumatología es la inspección, el rubor, calor, tumefacción, a la palpación. Hay crepitantes, no hay crepitantes, hay roce, no hay roce. El movimiento está limitado cuando está activo, cuando está pasivo. Muy importante. Signos importantes en las enfermedades reumáticas. Lo que le decía, las anormalidades del color de la piel a veces nos dice muchas cosas. Eso sobre todo se valora bastante en la esclerodermia, en las vasculitis, que van a ir viéndolo más adelante. La consistencia, hay flacidez, polimiositis, dermatomiositis, temperatura, artrosis, artrosis séptica, a la artritis sépticas, asociado a hinchazón, enrojecimiento local de la zona, con dolor localizado difuso a la palpación, en el estado pasivo, cuando se incorpora, cuando camina, asociado a deformaciones, sobre todo en caderas. Lo que le decía, los crepitantes en las rodillas. No necesito tener un ecógrafo todavía para saber en qué grado está esa artrosis. Basta con hacer una buena palpación de la rodilla y hacer flexión y extensión para captar el daño de la membrana del cartílago. Y tú le adelantas al paciente, señora, lo que usted tiene es una osteoartrosis.
de grado 3. ¿Qué significa? Que su cartílago se está careando, se está desboronando. Y cuando le traigan la radiografía y te pongan ahí osteoartrosis, grado 2, grado 3, mira, mucho que el doctor ya me había dicho esto ya. Y ganarás mayor confianza con el paciente. Los nódulos subcutáneos hablan mucho de la complicación de las enfermedades. Los nódulos reumatoideos nos dicen que esa artritis reumatoidea se va a comportar mal. Enfermedad autoinmune sistémica. Artritis reumatoidea autoinmune sistémica. Y muchas veces los pacientes con artritis reumatoidea tienen un nódulo en la rodilla, en el codo, y a veces pasan desapercibidos. Pero en el tiempo, que los estudios, las evidencias nos hablan que esos nódulos, nos hablan que estos pacientes en algún momento van a complicarse. ¿Mm? Es por eso que cuando uno encuentra nódulos siempre tiene que explicarle con mayor detenimiento, sobre todo a los pacientes con artritis reumatoidea. ¿Por qué le han puesto artritis reumatoidea autoinmune sistémica? Con nombre y apellido. Solo cuando ustedes se den ese lujo de explicar al paciente, ellos tomarán conciencia de lo que tienen. No se trata solo de enfermedad de manos y muñecas, sino que es una enfermedad sistémica. Doctor, es debido a lo que yo he lavado con agua mucho tiempo, la ropa de mis hijos, de mi esposa. ¿Será que he cocinado con leña y he estado expuesto a eso? ¿Eso han sido las consecuencias? A veces la persona tiene su propia idiosincrasia y creen que la artritis reumatoidea se ocasionó en el transcurso de su existencia. Mientras tú no le expliques que es una enfermedad autoinmune y que es sistémica, el paciente no va a tomar conciencia. Ese es el arte de la reumatología. No se trata de solo diagnosticar, sino en estos tiempos hacer medicina preventiva promocional. Trata como te gustaría que te trate. Si un paciente se va bien explicado, les aseguro que siempre va a ser continuador. Siempre. Y siempre los va a buscar porque va a aparecer pequeñas molestias en el tiempo, pero que estarán bien llevadas. ¿Ya? Y el tiempo no se ha equivocado con eso conmigo, porque a veces mis pacientitos constantemente están que me llaman para preguntarme, ¿sigo con esto? Doctor, ¿a qué dosis? Si le bajo, le subo, pero aparte soy diabética, pero aparte tengo tiroides. Doctor, yo tuve mi tuberculosis, ¿se acuerdan? Le dije, le comenté, y a veces están relacionados a nódulos subcutáneos, y en el tiempo, ¡prum!, prende la vasculitis. Pero doctor, ustedes me podrán decir, doctor, la vasculitis es una cosa y la artritis reumatoide es otra cosa. No, pues, porque es una enfermedad autoinmune sistémica. No todos creemos que la artritis es solo inflamación de las articulaciones. Autoinmune, porque mis mismas defensas vienen programados genéticamente para prenderse en algún momento de mi vida. Y que si no las controlo, es que si no les doy tratamiento, los DIMAR, droga modificadora de la enfermedad, y si es que no golpeo adecuadamente a esa enfermedad, estas se van a prender sistémicamente. ¿Qué significa? Que me van a malograr órganos y sistemas. Y que esos nódulos subcutáneos que estoy viendo en esos momentos pueden aparecer más adelante artritis, vasculitis reumatoidea. Entonces, si han hecho una adecuada anamnesis, un buen examen físico y han sido preguntoncitos, eso estará bien registrado en su historia clínica
Y cuando los vuelva a visitar, ustedes sacarán sus conclusiones con solo ver un ratito las cosas que ustedes han apuntado en esa historia. No se van a demorar y no van a fallar con facilidad, porque en el tiempo a veces tienen varios pacientes y quisieran avanzar rápido, pero ustedes tienen que guardar cosas muy importantes de sus pacientes. Para eso sirve de ser minucioso en estos exámenes físicos. ¿Sí? ¿Están ahí, chicos? ¿Se han dormido? Sí, doctor. Sí, doctora. ¿Qué les parece la charla, chicos? Esto es una charla más que una exposición, creo. ¿Está bien? ¿Está bien que lo llevemos así? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctora, perfecto. Sí, Muy bien. doctor. Muy bien. El tercero. ¿Hay un cuarto por ahí? Sí, doctor. Qué bueno. Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor, gracias. Bien, chicos. No me hagan sentir que estoy hablando como loco a mi computadora. Ok. Sigamos, muchachos. Voy haciendo un paréntesis. ¿Cómo está el friecito ahí en Cusco? Esta temporada ya bajó, ¿verdad? ¿O hace mucho frío en esta temporada? Ya no mucho, doctor. En los meses de junio, mayo, junio y julio es donde hace más frío, pero ahora ya no mucho. Ah, qué bueno. Sí, pues, porque yo me acuerdo de una época que en el mes de julio. Sí, hace frío. Yo pensé que Huancayo hacía frío, pero en Cusco hace más frío. Pero me quedé enamorado y contento con la comida. Todo ese rico chiriucho. Qué agradable. Y alguien me llevó a una estación de ferrocarril que había una feriecita y me hizo tomar chicha con cerveza. Sí, creo que es chicha con cerveza. Una cosa agradable, muy agradable. Tienen la dicha de estar en la tierra de nuestros antepasados, nuestros queridos incas. Todo natural. Muy bien, chicos, veamos. Sigamos. Vamos a pasar a la parte del examen clínico del aparato locomotor del hombro, ¿ya? Vamos a hablar ya por segmentos de cómo se debe valorar un hombro, con la finalidad de saber mm, encontrar los hallazgos más importantes. Hacer una buena maniobra del hombro, una buena revisión del manguito de rotadores. Paciente generalmente tiene que estar sentadita, con el brazo en flexión, ¿no? A ver, yo les aconsejo que en esta parte lo ideal es desnudar toda la parte del dorso para hacer una buena inspección, lo que les decía al inicio. No hay nada que sea minucioso, chicos. ¿Cómo está esa clavícula? ¿Mantiene su forma de S itálica? ¿No? ¿Tiene la misma altura que el otro hombro? ¿Es simétrico? Eso nos ayuda a aclararnos el volumen muscular del deltoides, del trapecio, de toda la cintura escapular. Es muy importante. Por decir, lo típico, lo que más frecuente van a encontrar en hombro. Hombro doloroso, hombro congelado, por lesión de ligamentos, del supraespinoso, infraespinoso, subescapular. Raras veces el redondo menor, pero el que más se friega es el supra y el infra. Desgarros parciales, totales, entesitis con sinovitis,
Y con el solo hecho de levantar, abducir el brazo, en aducción, en pronación, o como yo le digo, ¿no? Mis pacientes, haz como si quisieras abrir la puerta del repostero. Levante el brazo y no llega. Está limitado a 30 grados, a 90 grados. Lleva la mano como que si quisiera sacar plata de tu bolsillo para pagarme. Va atrás y limitado. A veces cuando tú le haces, pone resistencia el paciente. Pero si tú le diriges, ellos lo van a hacer. Lleva tu mano hacia la nuca, sin jalar tu cabeza. Esa es otra característica que en el tiempo me he dado cuenta de qué lesión me están hablando. ¿Ya? Y generalmente es la porción corta del bíceps, a veces la larga, pero generalmente es el supra y el infra que están comprometidos. Para los que futuros reumatólogos, esto es el pan del día de todos nosotros, porque a veces las mamás van y jalan con fuerza la ropa de la tina o de la lavadora y comienzan a lesionar, inflamar los ligamentos, los tendones, la bursa. Y en ese sentido, ustedes ya han llevado anatomía en segundo año, ya saben cuál es la función del supra, del infraespinoso, del subescapulario. Ya saben que si eleva el brazo hacia arriba, el que va a trabajar es el supraespinoso, ¿no? Y si está limitado de frente, ya señora, usted está lesionada del supraespinoso, bueno, ya, no hay nada que hacer. Le voy a sacar un examen de ecografía simplemente para corroborar. Esto no va a ser tu diagnóstico, el diagnóstico ya te estoy haciendo. Para tu tranquilidad y para valorar que no haya un desgarro total. Porque desde mi punto de vista es parcial. Tampoco tengo ojos biónicos para determinar que está roto totalmente, ¿no? Porque a veces hay movimientos del cual nos dicen que parcialmente está roto. Pero hay unos que están rotos totalmente, pero tienen los mismos movimientos. En el tiempo se darán cuenta ustedes. ¿Ya? Entonces, ahí se utilizarán las técnicas asociadas a los medicamentos, los corticoides, las infiltraciones, la viscosuplementación, para dar un tratamiento adecuado, haciendo unidad clínica, obviamente. En el caso del codo, se hace una extensión completa o hiperextensión, como llamamos, y buscamos inflamación articular, encontrar los nódulos que hay. Flexionamos para encontrar las famosas epicondilitis, condilitis, ¿no? La epitrocleitis también. Generalmente el solo hecho de inspeccionar, encontrar hinchazón, tumefacción, ya nos dice. Y si hay deformidades, si el eje no está alineado, y si encontramos pues, presencia de nódulos y aún no expresa enfermedades, ya nos podemos inclinar a otra cosa, ¿no? Y al final terminamos con la palpación, con la ecografía. Como le digo yo, voy a hacer ecografía de mano para ver, sentir el calor, el roce, el crépito, la intensidad de calor, ¿no? Para ver y corroborar con exámenes auxiliares, ¿no? Como la ecografía que nos aclarará más de una epicondilitis o una epitrocleitis, ¿no? En la muñeca
Muy importante hacer igualito lo mismo, repetitivo, una inspección, una palpación y una movilización. Flexión, extensión, rotación. 21, ¿no? 30. Empezamos por el carpo, toda la parte de la muñeca, la palma, el dorso. Señora, empuñe, haga puños. Las interfalángicas. Las interfalángicas, sobre todo en reumatología, tiene una técnica muy específica que se hace con práctica. Y tiene una técnica, porque nosotros a veces cada médico en el tiempo dice, no, oye, esto está inflamadito, ¿cómo lo siente? Yo lo siento que está empastadito, le digo, ¿no? Hay una empastación, es como si estuviera fofo. Y a veces no necesariamente encuentras tumefacción, así a simple vista, pero cuando tú las palpas, sí. Y si a eso se asocia justo a nivel interarticular, el dolorcito a la presión, cuentas. Número de articulaciones dolorosas, número de articulaciones tumefactas. Ya vas armando tus signos y síntomas para hacer un criterio diagnóstico de futura artritis reumatoidea. En la parte de